Muy buenas tardes, nosotros somos del equipo número 6 y les vamos a explicar el accidente de Beirut. Los integrantes del equipo son Herrera Monroy, Abraham André, Méndez Escalón Alfredo, Monterrubio Grison Erandi Yolanda, Núñez Vázquez Dañé y Rodríguez Martínez Josué. Explosión en el puerto de Beirut. Fue una explosión ocurrida el martes 4 de agosto del 2020 en el centro de Beirut, destruyendo así gran parte del puerto, provocando fuertes daños mientras una enorme nube de humo en forma de hongo se eleva sobre la ciudad. La sustancia responsable de la explosión de Beirut fue el nitrato de amonio, que fueron 2,75 toneladas que estaban almacenadas en el depósito del puerto de Beirut que explotó el 4 de agosto del 2020. El nitrato de amonio es una sal formada por iones de nitrato y amonio. Su fórmula es NH4NO3. Es un compuesto incoloro e higroscópico altamente soluble al agua. Se presenta en estado sólido. Es estable en condiciones normales siempre y cuando sea puro. Su punto de descomposición es a los 210 grados Celsius. Al tener al tenerlo en un recipiente cerrado, aumenta su presión por los gases que libera, que son dióxido de nitrógeno y vapor de agua, provocando así una explosión más fuerte, debido a que a mayor presión la onda de la explosión será mayor, porque se contenía, estaba ahí guardada los gases y al momento de la explosión, provocando una onda más fuerte, una explosión más fuerte. Entonces, si se rebasan los 210 grados Celsius, el nitrato de amonio explota, provoca una explosión. 2,75 toneladas de nitrato de amonio fue lo que explotó, provocando así una explosión de aproximadamente 3 kilotones. Su masa molecular es de 80,04 gramos mol. En este caso, su peso molecular que reaccionó fue de 2,75 por 10 a la 9 gramos mol, que en cuestión de moles estamos hablando de 3,43 por 10 a las 7 moles. Un aproximado de moléculas que reaccionaron en la explosión fueron de 2,06 por 10 a la 31 moléculas. Aquí se puede observar unas fórmulas, que la primera fórmula es la reacción de descomposición, que se puede resumir como nitrato de amonio es igual a moléculas de nitrógeno más 2 moléculas de agua más 0,5 moléculas de oxígeno. Pero en presencia de ciertas impurezas, la reacción es espontánea a temperaturas un poco bajas. Entonces, el nitrato de amonio se descompone en una reacción exotérmica cuando aumenta el hidrógeno, que es igual a menos 36 kilojoules sobre mol, para producir 3 moles de productos gaseosos por cada mol de reactivo sólido, que está representado en la fórmula de abajo y produce gas hilarante. La reacción puede hacerse más exotérmica cuando hay un aumento de hidrógeno que es igual a menos 280 kilojoules sobre mol con más productos gaseosos si se agrega algo de combustible oxidante, como puede observarse aquí en la siguiente fórmula. 2 moléculas de nitrato de amonio más un combustible oxidante da 2 moléculas de nitrógeno más 4 moléculas de agua más dióxido de carbono. Es una mezcla íntima de nitrato de amonio y metales. Puede descomponerse a temperaturas bajas de 50 grados Celsius y con poder explosivo mayor. Para saber qué ley se aplica, primero necesitamos tener un poco de contexto de qué fue lo que pasó. Para empezar, el nitrato de amonio es ocupado como un fertilizante, aunque si es combinado con un combustible puede llegar a ser explosivo. El ingeniero químico Gabriel da Silva de la Universidad de Melbourne nos dice que el nitrato de amonio no se quema por sí solo. El profesor de química de la Universidad de Campinas, Unicamp de Brasil, Luis Carlos Díaz, nos dice que para que haya una explosión primero tuvo que haber una combustión. El mismo profesor nos dice que con una gran cantidad de producto almacenada a una temperatura superior a los 300 grados Celsius puede hacerlo explosivo. Un incendio puede alcanzar esa temperatura fácilmente. Por lo tanto, esta es la teoría de la ley que se aplica en este caso. Primero tuvimos un incendio cerca de las 2,750 toneladas de nitrato de amonio. Este incendio ocasionó que reaccionara con el nitrato, ocasionando una primera explosión. Esta primera explosión ocasionó un desprendimiento de gases como lo es el óxido de nitrato
el óxido de nitrógeno, perdón, y el óxido de amoníaco. Estos gases se comportan por la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que a una presión constante el volumen dependerá de la temperatura. A menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. Dadas todas las circunstancias, por la temperatura que había, hubo un incremento de volumen de lo que fueron nuestros gases. Cabe recalcar que el óxido de amoníaco es altamente explosivo, por lo que, dadas las condiciones que había en el almacén, lo que ocasionó fue una segunda explosión. ¿Cómo pudo evitarse el accidente de Beirut? Hubiera manejado una distancia mínima entre vías de comunicación pública de 80 metros, un lugar de concentración de personal propio de la industria a más de 20 metros, viviendas y agrupaciones a más de 200 metros y vías públicas de concurrencia a más de 300 metros. Beirut tenía un almacenamiento de más de 2.750 toneladas. Si el personal hubiera estado capacitado en el manejo y almacenamiento del nitrato de amonio, la explosión de Beirut se pudo haber prevenido. Otro punto muy importante es la forma de almacenar el nitrato de amonio. Este no debe de rebasar los 32 grados centígrados. Muy pocos puertos cumplen con esta normatividad, ya que es tan grande la cantidad de almacenamiento que reciben, muy pocos puertos cumplen con esta norma. Otro punto importante es que la manipulación de la carga no debe ser de forma brusca. Esto también pudo haber sido una medida de prevención antes de que ocurriera el accidente de Beirut. Otro punto muy importante es mantener el almacenamiento del nitrato de amonio lejos de fuentes de luz. Esto es muy difícilmente que los puertos lo cumplan, ya que están tan llenos en almacenamiento que no pueden cumplir con todas las normas. No estar expuestos a la luz y tener un rango de temperaturas. Otro punto muy importante es la instalación de pararrayos, ya que el fertilizante que se mantenía almacenado no cumplía con esta norma, muy difícilmente se cumple con esa norma. Otro punto importante es que los operadores y el personal de manejo de cargas tiene que tener el conocimiento en su totalidad en el tipo de productos que van a mover, ya que la capacitación en almacenar de productos químicos es diferente a cualquier otro producto. Eso es muy importante porque esto evita la tragedia de Beirut. Y ya. Buenas tardes, maestra. Yo soy del equipo 6 del grupo 5 IM8 Herrera Monreal Bramandré y yo le procederé a explicarle sobre los cuidados que se deben hacer con respecto a la explosión en Beirut que sucedió hace algunos años, que usted nos dio por investigar. El riesgo para la salud de los habitantes. Se ha informado de que en Beirut se guardaban en un almacén 2.700 toneladas de nitrato de amonio, como nos han explicado nuestros compañeros, desde hacía ya 6 años sin los controles de seguridad adecuados. Probablemente esto haya contribuido a las trágicas circunstancias que dieron lugar a un incendio industrial común que causó tal devastadora explosión. Una explosión de nitrato de amonio produce cantidades enormes de óxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es un gas rojo y maloliente. Las imágenes de Beirut revelan un marcado color rojizo en la columna de gases de la explosión. Los óxidos de nitrógeno se encuentran de forma común en la contaminación atmosférica de las ciudades y pueden causar irritaciones en el sistema respiratorio. Unos niveles elevados de estos contaminantes son especialmente preocupantes para las personas con enfermedades respiratorias. En Beirut, los gases supondrán un riesgo para la salud de sus habitantes hasta que se disipen naturalmente, lo que pudo haber llevado varios días en función del clima que se presenta allá.
este hecho es un recordatorio importante para otros países donde se producen grandes cantidades de nitrato de amonio, principalmente para su uso en la minería. Se elabora combinando gas armónico con ácido nítrico líquido, que a su vez está hecho de amoníaco. El nitrato de amonio está clasificado como mercancía peligrosa y todas las cuestiones relativas a su uso están estrictamente reguladas. La explosión de Beirut demuestra solo que es importante seguir las regulaciones estipuladas con respecto a lo que se vivió en ese momento, en ese hecho. Y ahora lo dejo con otro de mis compañeros. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eleni Yolanda Monterrey Bellison, soy del equipo 6 y yo voy a exponer la parte política, económica y social de lo ocurrido en Beirut. Refiriéndonos a las consecuencias económicas de esta devastadora situación, encontramos que cientos de personas se han visto desplazadas de sus hogares, los cuales quedaron completamente destruidos. Otra consecuencia de lo ocurrido es que todo el grano almacenado en el puerto se ha perdido, y esta explosión destruyó por completo el puerto principal del país, lo cual dificultará el suministro de alimentos en un futuro, lo que se suma a la crisis financiera y a la hiperinflación en el país, que pasa por su peor crisis económica desde el final de la guerra civil. Adentrándonos a la situación política social, Líbano ha vivido una larga guerra civil y se encuentra en una región de numerosos conflictos, por lo que no es extraño que una explosión se asocie rápidamente con un ataque intencionado. Las especulaciones apuntaron a Israel, país vecino con el que Líbano tiene un pasado de enfrentamiento bélico. La explosión ocurrió en un momento sensible en el país, a pocos días de que se anuncie el veredicto del juicio a 4 hombres acusados de organizar el ataque que mató al ex primer ministro Rafiki Hariri el 14 de febrero de 2005. Durante los últimos meses, Líbano ha vivido una creciente tensión política con manifestaciones callejeras en contra del gobierno. Dentro de los daños, podemos encontrar que la devastadora deflagración dejó al menos 137 víctimas mortales y más de 5.000 heridos, según informó la Cruz Roja libanesa. Aunado a esto, el puerto quedó totalmente destrozado por la explosión, y edificios completos fueron destruidos y había cristales rotos prácticamente por toda la capital. En cuanto a las consecuencias de lo ocurrido, la explosión ha causado continuos cortes en el sistema de electricidad de la zona. También encontramos que las destrucciones completas de hogares ha obligado a gran parte de la población de esta zona a desplazarse y buscar un techo en otros lugares. La situación también ha puesto al sistema sanitario bajo una presión a la llegada de miles de heridos por la explosión. Esto será todo de mi parte, muchas gracias.